Hola, sean bienvenidos a esta cápsula para poder revisar los tópicos de gráficos que hemos visto en clase. Bueno, vamos a comenzar con los gráficos simples, en este caso de columnas. Y acá tenemos una pequeña tabla donde tenemos años y ventas. Y el procedimiento que deberíamos realizar es seleccionar la tabla, ir a insertar, y acá tenemos la opción en insertar. Si ven, está el apartado de tablas, el de ilustraciones y el de gráficos. Acá tenemos distintos gráficos simples, también tenemos gráficos de mapas, gráficos dinámicos, mapas en tercera dimensión y mini gráficos. Vamos a revisar la gran mayoría de estos. En particular vamos a centrarnos en los gráficos simples. Entonces, en este caso, yo quiero tener esta visualización con un gráfico de columna. Yo, al hacer clic acá en la pestañita, me dice insertar gráfico de columna o de barra. Hay que recordar que los gráficos de columna son los que están en orientación vertical, y los de barra es cuando están orientados de forma horizontal. Entonces vamos a poner acá columna agrupada. Y en la clase habíamos quedado con que no quedaba bien configurado, porque básicamente año se está quedando acá en los registros y no se visualiza bien. Entonces, primero vamos a ver un ejemplo de cómo debería verse bien este gráfico. Hoy Excel nos ayuda un montón en este tipo de labores, en la gran mayoría, y eso lo podemos obtener seleccionando nuevamente la tabla. Vamos a insertar y vamos a la opción de gráficos recomendados. Entonces acá Excel nos da varias opciones. En este caso, el primero, si vemos columnas agrupadas, y me muestran los montos por año, que es en el fondo lo que trata de mostrar esta columna. Entonces le hago clic y este es el formato idóneo que Excel nos está entregando de forma automática. Entonces acá, para poder llegar a este formato, veamos qué podemos hacer. Entonces, primero tenemos título de gráfico. Acá no está indicado, entonces uno puede hacer doble clic en esta parte donde está el gráfico y puedo escribir ventas, por ejemplo. O podría ser más ventas por año. Uno podría poner lo que quisiera. Acá, cuando yo selecciono el gráfico, si se fijan acá en esta parte de las opciones, al hacer clic en el gráfico aparecen las opciones específicas de gráfico, y en diseño de gráfico hay una opción que se llama seleccionar datos. Si nosotros revisamos, nos aparecen como series, años y ventas, y en realidad las series son las que nos van a indicar las barras. Por ejemplo, voy a quitar la leyenda de serie, de año, disculpen. Entonces ya tenemos un formato más parecido, pero tenemos abajo 1, 2 o 3, 1, 2 y 3, disculpen. Y nosotros queremos que se vea reflejado los años. Entonces acá en la etiqueta del eje horizontal tendríamos que editar. Le hacemos clic acá en editar. Hacemos clic y aquí yo selecciono el rango de lo que quiero mostrar. Entonces nos queda en el eje horizontal la categoría, y la serie va a ser de ventas, que son la serie numérica en este caso. Y si nos fijamos, el gráfico ya es el mismo. La única diferencia aquí que podemos apreciar es la de color. Si quisiéramos modificar el color de este gráfico, tenemos que hacer clic en diseño de gráfico y dice cambiar colores, y por ejemplo podemos poner ese que está ahí, o este de azules, o podemos seleccionar cualquier otra de las variantes, por ejemplo. Y ahí ya tenemos el mismo gráfico básicamente. Entonces ahí se mostraron las dos partes, porque con la intención de no confundir en la clase no nos ingresamos a las series de los datos ni en las leyendas. También acá, si nos fijamos, tiene esta leyenda de ventas y en este gráfico no. Yo, al hacer clic en el gráfico, me van a aparecer estas tres opciones, que son los elementos del gráfico, el estilo del gráfico y filtros.
En este caso voy a ocupar elementos de gráfico y lo que voy a quitar es la leyenda. Entonces ahí ya tenemos el gráfico de la misma forma, ¿cierto? Acá me acabo de dar cuenta que hay un error de tipeo. Ponemos 2022 y ahí se cambia automáticamente la información. Entonces ahí ya tenemos el primer gráfico de barras. Vamos a ver el segundo. Aquí tenemos meses y tenemos las ventas por año. Entonces seleccionamos los tres, o sea, las cuatro columnas. Vamos a insertar. Siempre hoy en día es una buena recomendación a gráficos recomendados para poder seleccionar. Aquí nosotros podríamos seleccionar este de columnas agrupadas, ya que estamos seguimos viendo las columnas. Entonces aquí, cuando ponemos estas columnas agrupadas, nos agrupan por la categoría. Si nosotros vamos a la parte de datos, podemos ver que las categorías son los meses y que las series de datos, los datos en serie, en este instante, digamos, los grandes rasgos son los datos numéricos continuos, son de los distintos años. Entonces esto lo interpreta bien Excel. De hecho, lo interpreta tan bien que cuando yo selecciono la tabla, me voy a gráfico y hago clic en gráfico columna agrupada, también no tengo que hacer ninguna modificación para tener el mismo tipo de gráfico. Dejen poner acá en una perspectiva similar. Y básicamente Excel entiende toda la información ya como aparece. Lo único que faltaría es agregar un nombre al título. Recuerden que esto es importante. Son ventas por mes y año, por ejemplo. Ahí habría que buscar un nombre más adecuado, pero uno puede ir ingresando. Veo que los dos gráficos son iguales. Voy a eliminar este. Y acá revisemos un poco respecto a las opciones. Entonces acá vamos a ver paso por paso estos principales y después vamos a ver los submenús. En ejes, si yo quito ejes, pierdo la perspectiva acá del eje Y. Título de eje, si le hago clic, aquí yo puedo poner qué representa cada uno. Por ejemplo, acá meses del año, y acá ventas en CLV, y ahí tendríamos mayor descripción. Si ponemos etiqueta de datos, podemos ver los valores específicos de cada columna, aunque ya empezamos a ver que mientras más información agreguemos en el gráfico, más se nos va a ir dificultando la visión del mismo. Acá hay una opción que se llama tabla de datos, la cual nos muestra de una forma más ordenada la información. Por ejemplo, podemos quitar etiqueta de datos y sabemos que el 2020 en enero son 11.394.000, en el 2021 que está con naranjo 11.555.000 y el 2022 8.440.000. Entonces esa, por ejemplo, encuentro que en este caso en particular es una opción más visualmente mejor para poder ver esta información que la etiqueta de datos. Bien. Bueno, mantengamos la tabla de datos, esta barra de error, que esto en este instante no lo vamos a revisar, pero básicamente es una métrica de estadística, por eso que no vamos a utilizar esta barra de error y en este caso no tiene ningún sentido analizarla. Las líneas de las cuadrículas, si yo deshabilito esta opción, no tengo ninguna línea atrás. Yo al habilitarla me aparecen estas horizontales, pero si también quiero agregar las verticales, puedo visualizarlo de esta forma. Ahí ya es a gusto del consumidor, salvo que exista una instrucción particular en alguna evaluación que lo solicite, ¿cierto? Y la famosa línea de tendencia,
Y claro, la línea de tendencia en el fondo nos pide respecto a qué serie quiere que lo evaluemos. Vamos a verlo respecto al 2020. Entonces aquí estamos viendo que considerando únicamente los valores del 2020 tiene esta tendencia. En este instante esta línea de tendencia no se ve muy clara porque tenemos datos del 2020 al 2022. Entonces acá podría ser útil filtrar y en vez de mostrar, como estamos viendo la línea de tendencia del 2020 solamente, vamos a aplicar. Y aquí, bueno, tenemos la información del 2020, lo que nos muestra que en la línea de tiempo del año se tendió a ir acumulando las ventas, ¿cierto? En el sentido de que fueron mejorando en el transcurso del año. También la línea de tendencia es una herramienta estadística, debido a eso no la vamos a revisar tanto en detalle en este módulo, pero es una de las opciones. Vuelvo acá a filtros para volver a insertar las ventas del año 2021 y 2022. Bien. Entonces, la otra opción es esta, que es estilo de gráfico, la cual nos muestra distintas opciones para ver la información. Nos muestran colores y diseños que tienen preestablecidos que pueden ser muy atractivos dependiendo del gusto personal de la persona que está trabajando con la herramienta y del público que va a revisar finalmente estos gráficos, ¿cierto? Por ejemplo, acá estos multicolor tienen mucho sentido a diferencia de los primeros gráficos. Se entiende muy bien por qué cada color me es más conveniente mostrar, sobre todo estos que son multicolor. Entonces este es como un son como una vista rápida, porque también uno haciendo clic al gráfico tiene esta opción de diseño de gráfico, donde también puedo cambiar los colores, puedo ver diseño rápido y me muestra distintas opciones, agregar elementos como los ejes, todo lo que habíamos visto, las líneas de tendencia. O sea, estos son como botones de acceso rápido a todas las opciones de diseño. Incluso desde esta parte de diseño gráfico nosotros podemos cambiar el tipo de gráfico. Y acá podemos irnos a líneas, a circular. Obviamente no todos van a aplicar de la misma forma, pero sí se puede realizar. Por ejemplo, solamente para verlo en este caso, mira, por lo menos visualmente se ve distinto al típico gráfico. Vamos a poner aceptar y aquí estamos visualizando un gráfico de área. Inicialmente pensé que era buena idea, ahora que lo veo en realidad no es tan bueno el gráfico. Entonces vuelvo al gráfico, a diseño de gráfico, voy a cambiar tipo de gráfico y vuelvo al de columnas, por ejemplo. Y así mantenemos el formato. Y en este ejercicio que tenemos años y venta, aquí también era 2022. Bueno, acá básicamente ya no hay ninguna sorpresa. Si queremos poner un gráfico de columna, para variar vamos a poner uno en barra. Y acá volvemos a tener el tema de los años y las ventas. Entonces tenemos que ir a seleccionar datos. La serie numérica es la de ventas, entonces año está mal seleccionada. Claro, Excel piensa que es una secuencia numérica, pero es una categoría para nosotros el año en este caso. Entonces vamos a quitar ese y acá en la categoría vamos a indicar qué año efectivamente es la categoría. Entonces ahí tenemos este gráfico de forma horizontal, que se le denomina de barra. Y generalmente a mí no me es el más atractivo. Yo siempre prefiero usar columnas, entonces cambio gráfico y simplemente regreso a columnas, pongo aceptar y ya está. Eso sería suficiente. Podríamos poner la tabla de datos para tener mayor contexto.
Está bien que indique que son ventas, aunque también aparece arriba. Entonces vamos a quitar la leyenda porque ella es información redundante. Y además también aparece acá abajo. Entonces ahí está bien. Sí es importante ver acá el tema de la escala, porque el gráfico debería comenzar teóricamente desde cero, pero vemos que acá Excel hizo un ajuste automático como valor mínimo 10.750.000. Entonces si nosotros acá en la parte donde están los valores del eje Y hacemos doble clic, nos va a aparecer esta opción, esta barra de opciones, columna de opciones. Entonces aquí en valores mínimos yo voy a poner 0, pulso enter. Y acá el problema es que en realidad cuando tengo el formato de 0 hasta los 12 millones no veo mucha diferencia en los datos. Entonces, por ejemplo, yo sé que el valor mínimo aquí con la tabla son 10.900.000. Entonces podría ir nuevamente acá a mínimos y poner 10.800.000. Enter. Y acá al ajustarse nuevamente esto, sí tenemos mayor visibilidad al haber escalado respecto a cuál de los tres valores es mayor, ¿sí? Que en realidad la diferencia no es muy grande, pero sí hay uno que visualmente ahora se está viendo mejor respecto a cuando tenemos el valor mínimo en 0, ¿sí? Generalmente si uno de forma crítica trata de ver este gráfico, es muy difícil poder ver la diferencia cuando está escalado desde 0. Entonces volvemos acá, opciones de eje y valor mínimo, ponemos los famosos 10.800.000. Entonces acá se supone, o no se supone, la herramienta de gráficos siempre tiene que mostrar la información de forma para que las personas puedan entenderlo de la forma más rápida. Entonces en este caso esta transformación, aunque se dé esta modificación en el fondo del eje, se tiene que tratar con cuidado, y en este caso ayuda para poder ver estas diferencias en los 3 años, por ejemplo, de forma más clara. Bien, ahora vamos a ver gráfico de línea, donde vamos a hacer una serie temporal, porque vamos a ver los meses, las ventas que tuvimos por mes. Entonces acá yo al seleccionar la tabla me voy a insertar y me voy al apartado de gráfico de línea o de área. En este caso vamos a elegir de línea. Yo generalmente selecciono la línea con marcadores, me gusta más. Voy a poner las dos opciones. Este es el de línea, el básico, que seleccionó todo muy bien, seleccionó los montos y puso las categorías en el eje X. Pero a mí generalmente me gusta seleccionar el que tenga los marcadores, porque así es más fácil cuando yo pongo el mouse ir al punto específico, mientras que acá, claro, igual podría hacerlo, pero a veces tiende a ser un poquito más engorroso en la práctica. En realidad en la teoría es lo mismo, pero en la práctica tiende a ser un poco más rápido ir directamente al punto que está ahí marcado. Por lo menos visualmente en mi caso funciona así. Entonces acá vemos que el gráfico, cualquiera de las dos, aparece el nombre, que es ventas. Vamos a hacer algunas modificaciones estéticas en uno y en el otro no, con la intención de ver las diferencias. Por ejemplo, acá podríamos poner la etiqueta de los datos, y en consecuencia acá en este gráfico vamos a poner la tabla de los datos, como para ver una comparación visual. Ambas son válidas, pero y va a depender mucho del gusto de la persona que está realizando los gráficos, pero tiende a ser un poco más limpia. Si vemos este ejemplo, tener esta tabla versus estos valores aquí apilados, pero también es un tema de gusto. Tabla de datos no vamos a poner, barra de error no vamos a utilizar, la línea de las cuadrículas sí, voy a poner la principal también para ver la diferencia.
¿Qué más podemos hacer acá? La leyenda es innecesaria. Yo creo que por ahí está bien, ¿cierto? Entonces la única diferencia aquí a lo mejor, ya que tenemos este gráfico, es que yo voy a escalar o voy a modificar el rango mínimo del eje Y de este gráfico, haciéndole doble clic, poniendo el valor de 180.000, 170.000 para que se vea, 170.000. Entonces, al hacer esa modificación, también podemos ver ciertas tendencias un poquito más claras, pero este gráfico en particular, cualquiera de las dos visiones son válidas. Ahí uno tiene que ir eligiendo el formato, el gusto, que es del gusto de la persona que está realizándolo. También aquí en diseño gráfico tenemos otras opciones que no las vamos a optar. Aquí podemos poner en formato, por ejemplo, que es un apartado que no hemos revisado, el relleno de la forma. Podemos ponerle un fondo de algún color en particular. Vamos a poner este azul grisáceo, el contorno de la forma, si es que corresponde, que es esta parte, el contorno básicamente. El efecto de la forma, por ejemplo, bordes suaves, un giro 3D, por ejemplo. Pero aquí, en realidad, eso como que en un gráfico no debería modificarse mucho, pero ahí está. El relleno del texto, porque ahora estamos viendo que al cambiar el fondo, el texto perdió su potencia visual. Aquí a lo mejor el blanco es más adecuado. Vamos a dejarlo así. El contorno de texto también, si es que usted quiere agregar ahí un contorno o efecto del texto, por ejemplo iluminado, si quiere que tengan como un efecto tipo neón, por ejemplo ahí está súper remarcado. Entonces el efecto, el contorno lo vamos a poner, por ejemplo, de este color, no sé. Y ahí, bueno, ahí tiene un gráfico que puede ser del gusto de algunas personas o no. En realidad eso ya es un tema de gusto, ¿cierto? Pero aquí lo que estamos revisando son las diversas opciones que tienen para poder utilizar las herramientas, ¿ya? Estas son las más utilizadas generalmente. Aquí también tenemos ciertas preconfiguraciones. Ahí uno podría elegir el que más le guste. Esto podríamos homologarlo mucho al formato de tabla, ¿cierto? A las opciones que tenemos. Y ahí, como dicen, para gustos colores, y así que ahí uno puede ir jugando. La idea, muchachos, es que ustedes traten de hacer clic a todo lo que sea formato. ¿Qué pasa si yo hago clic acá? ¿Qué pasa si yo modifico esto? ¿Qué pasa si yo pongo texto alternativo? ¿Qué pasa si yo voy modificando estos parámetros? Bueno, estos son interesantes. Por ejemplo, generalmente uno tiende a asignarle un valor manual. Voy a dejar este gráfico más abajo. Esto uno le va asignando de forma manual, pero puede ser que algún profesor diga que tenga de alto específico 15 centímetros. Si se fijan, va al 15 porque está en centímetros, y que sea un ancho de 25. Entonces ahí ustedes pueden controlarlo de forma exacta, el alto con el ancho. ¿Ya? O sea, puede que a algún profesor se le ocurra solicitarles una instrucción de ese tipo. ¿Ya? En consecuencia, aquí también uno podría hacer este gráfico un poco más chico. Esto en realidad no es que se haga, es como para ir jugando con las opciones. Como yo les he ido comentando, es difícil aplicar algo si es que no lo conozco. De hecho es imposible. Entonces ahí uno podría también ir transponiendo gráficos para tener una visual distinta.
en opciones son variadas. Bien, siguiendo con los ejercicios de línea, acá tenemos, esta es la categoría que son los meses y tenemos 3 productos. Entonces acá al seleccionar la tabla, me voy a gráfico de línea, voy a cambiar el tipo de gráfico, pero no para cambiar de línea, sino que dejar que para mí el que a mi gusto visiblemente es mejor, que es línea con marcadores. Vamos a darle un alto de 15 centímetros con un ancho de 25 para que se vea bien. Y bueno, en realidad acá poner el ventas de productos por mes, por ejemplo. Siempre es importante el título, muchachos, en los gráficos, ¿eh? Acá por un tema de gusto, el tema de las líneas cuadriculadas, a mí me gusta que se vean tanto el eje primario, el horizontal, como el vertical. A mí me gusta, tipo cuaderno, me gusta que se vea así. Bueno, las leyendas de los productos está bien. De hecho acá en tema de leyendas uno también puede seleccionar si quiere que estén a la derecha, arriba, a la izquierda, inferior u otra opción. En este instante me parece adecuado que esté acá abajo. Sí, me gustaría agregar el título de los ejes para indicar siempre es bueno mayor información, ventas en CLP, y obviamente el eje de abajo es meses. Bien, pero acá por ejemplo, si yo me voy a leyendas, y me voy a opciones, esto es lo que me muestra nomás, las distintas posiciones. Bien. También lo puedo borrar manual. Por ejemplo, si yo hago clic en uno solo, por ejemplo aquí en meses, voy a apretar suprimir y saco esa leyenda de acá abajo, porque a lo mejor es un poco redundante poner meses si está claro. Por ejemplo, estoy suponiendo que está claro para todas las personas de que enero a diciembre entendemos que son meses, ¿ya? Acá podría escalarlo, que en realidad está bien, ¿eh? Pero de todas formas voy a escalarlo. Para poder hacer esta escala también vamos a agregar la tabla de datos acá. Y donde está la venta mínima, da la sensación que está en el producto 2, son 140.000. Entonces hago doble clic acá y voy a poner 130.000. Siempre es importante no poner el mismo valor, porque miren, por ejemplo aquí 130.000 se logra ver este punto, pero si yo pongo 140.000, que es el valor específico, lo voy perdiendo. Acá no lo pierdo porque se genera el punto y estamos en línea, pero si este gráfico lo cambiamos por ejemplo a uno de columnas, se pierde, ¿ven? No sé, ya no se visualiza. Entonces ese dato queda como perdido. Entonces, para evitar esa sensación de que no hay dato ahí, porque como estamos haciendo escalas, pueden empezar a haber malas interpretaciones del gráfico. Si eran 140.000, siempre poner 10.000 menos si estamos en unidades de miles, si estamos en unidades de cientos de miles, 100.000 menos, para que por último se logre ver acá el dato, ¿se entiende? Bueno, voy a volver porque estábamos con los gráficos de líneas y ahí está el gráfico. Y ya en realidad todo lo que es formato es un poco más redundante. Simplemente uno elige el color y el tipo que más le agrade. No sé, voy a poner este negro para cambiar un poco los colores y ver que hay una parrilla mayor de opciones únicamente. Seguro acá. Bien, y me voy a área 1. Bien, entonces acá en el gráfico de área básicamente es el mismo concepto del gráfico de línea, pero tenemos una visión distinta. Entonces vamos al gráfico de líneas, ponemos área 2D y acá lo que tenemos en el fondo es que nos marca con color el área de lo que está cubierto, y que bueno, siempre se busca tener un impacto mayor
respecto a lo que se está presentando, entonces es una opción más, ¿ya? No es ni mejor ni peor que otras presentaciones, simplemente es una opción más. Aquí vamos a poner algún color estridente para que se vea, pero bueno, es eso. Básicamente es un gráfico de líneas. Si esto lo reduzco acá, por ejemplo, me voy acá, que el alto sea 13, ok, y que esto sea 15. Entonces con 15, si yo selecciono e inserto el gráfico de líneas, le pongo 13 con 15. Básicamente es la misma interpretación del gráfico de línea, lo único que va pintando todo lo que está debajo de la línea y genera una presentación que en algunos casos genera valor de la representación de lo acumulado o de lo logrado. Acá es interesante, no tanto con una variable, sino que con 3 variables adicionales, porque acá, por ejemplo, vamos a seleccionar este tipo de gráfico. Y acá es donde tenemos que tener cuidado, porque a nivel del volumen, el producto 1 tuvo una buena venta. Vamos a poner la tabla de datos. Si vemos que el producto 1 siempre fue el producto que tendió a vender más en todos, claro, en todos los meses vendió más. Luego el producto 3 fue el que vendió más y el producto 2 no se logra visualizar, ¿ya? Entonces no es que el gráfico esté mal, sino que está este gris está sobreponiendo los valores del producto 2. Una opción de poder modificar esto es utilizar otra versión del gráfico de área, que es el que está acá, que es el de áreas apiladas. El tema del área apilada es que visualmente nos ayuda a entender, en este caso se logra ver que el producto 3 y el producto 1 en volumen tiende a ser mayor que el producto 2, pero logramos ver los 3 productos, aunque no es entonces aquí nos dan los valores acumulados, ¿cierto? Pero realmente es otra forma de visualización, ¿ya? Donde no se esconde por su valor el producto 2, sino que se pone el producto 1, después se pone sobre los valores del producto 1 los valores del producto 2 y después sobre ellos el producto 3. Entonces van apilados, ¿ya? Y por eso que no se esconden y tú logras ver el volumen. Por ejemplo, aquí para que sea más notorio voy a poner todos los productos B en 100.000 para que logremos ver que esta línea va a tender a ser más delgada. Entonces aquí claramente vemos por qué no se ve en este gráfico el producto 2, y es porque cuando los apilamos podemos ver que las ventas, el volumen de ventas fue mucho menor que el 1 y el 2. Entonces no es que no esté, está escondido. De hecho, posiblemente podamos visualizar eso si les ponemos cambiar tipo de gráfico al gráfico 3D. Claro, a este gráfico 3D. Los gráficos de 3D generalmente no son muy utilizados, pero claro, ni así lo logro ver. Tendría que estar un poquito más movido esto. Miren, aquí con transparencias se logra ver que efectivamente está escondido entre el volumen de las otras ventas, ¿sí? Bueno, aquí hay una visión distinta e interesante para analizar. Me gustó ese gráfico, por ejemplo. Lo utilizaría en algún caso en particular. Bien. Y acá, bueno, tenemos ventas y costos. Ya, esto también es interesante analizar con áreas. Entonces acá vamos a ver distintos. Aquí tenemos el gráfico base de área. Vamos a poner las distintas opciones para que vean los resultados. Acá vamos a poner el de áreas apiladas.
donde nos muestra una visión distinta. Aquí lamentablemente se pierde un poco la percepción. De hecho, si a ti no te avisan que es un gráfico apilado, vas a tender a entender que los costos son mayores que las ventas. Pero esa situación no es así, sino que simplemente la variable ventas se puso como primer valor y después los costos debido al orden que están en las columnas. De hecho, si acá yo me voy a seleccionar datos, claro, y esto yo cambio, ¿ven? Cambié la posición. Acá sí queda un poco más claro la relación, pero tiende la relación por defecto en Excel a ser la primera columna con datos numéricos, la primera que va a empezar a apilarse con las otras. Entonces, si nosotros cuando hacemos esto por defecto, tenemos que tener mucho cuidado porque podría tender un error en la interpretación. Porque si este gráfico, por ejemplo, nosotros lo visualizamos y en realidad no nos damos cuenta, o sea, no lo explicamos, decimos, oye, pero los costos están por 300.000. Y no es eso, es que están apilados, entonces están considerando los 200.000 en venta, que aquí se ve claramente, y después de estos valores recién pongo el otro gráfico. Porque si vemos en este, que sí está bien escalado, los costos llegan hasta 100.000. Y lo podemos modificar como les indiqué acá. De nuevo, como vamos a este punto, hacemos clic, vamos a hacer acá abajo, vamos a seleccionar datos, aquí en ventas lo cambiamos de valor. Y aquí podemos subirlo o bajarlo. Y ahí, bueno, ahí sí mantendríamos la relación correcta. Y como está el apilado es la suma. Si se fijan nosotros en costos en enero, aquí voy a agregar la tabla de datos, son 200.000 y los costos son 100.000. Entonces, como esto no está apilado, esto llega hasta los 100.000 de forma separada y el azul parte de 0 y llega a 200.000. Pero cuando nosotros lo ponemos apilado, hace la suma de los 200.000 más los 100.000 y por eso que queda en el valor de 300.000. Entonces la interpretación va cambiando. Ese es un poco lo que hay que tener en consideración cuando nosotros estamos realizando estos gráficos. Y las otras opciones creo que únicamente eran 3D. Ah, claro, este es cuando está apilado al 100%. Aquí también nos sirve. Por ejemplo, estos datos, si los queremos ver a nivel porcentual, aquí tenemos claramente la relación que hay. Aquí a lo mejor la etiqueta de datos nos ayudaría. No. Pero no. El valor en realidad no nos conviene mostrarlo acá. ¿Dónde está? Etiqueta de datos, no. Sino que acá podemos visualizar y nos queda un poquito más claro el tema. Porque no está apilado en el fondo, pero pierde la relación porque siempre va a poner primero las ventas. Entonces acá vamos a seleccionar datos, cambiamos la información y aquí podemos ver que generalmente es el 30%, poquito más del 30% los costos y en consecuencia el 70% de los montos son ventas. Bien, entonces aquí tenemos las opciones. Y bueno, acá lo que nos queda es en formato, poder ir a ver distintas opciones, ¿cierto? De gráficos. Vamos a poner este verde, por poner algo. Y acá en cambiar colores, no sé, estos amarillos, por decir algo. Bien, hasta ahí con los gráficos de área. Y el último que queda por revisar es el gráfico progresivo, que en el fondo, más que ser un gráfico, o sea, si nosotros vamos a insertar un tipo de gráfico, no te va a aparecer uno que se llame progresivo, ¿ya? Sino que el gráfico combinado no lo he puesto, así que vamos a ver ambos. Sí, vamos a ver. Por ejemplo, acá voy a seleccionar todos los valores. Acá tenemos los meses y los nuevos usuarios que hay por mes. Y aquí tenemos el valor acumulado. En enero, como vieron, 50 y es el primer mes del año.
En usuarios acumulados del año son 50. Ya en febrero hubieron 80 nuevos usuarios, entonces en el acumulado en febrero son los 80 más los 50. Y ahí siempre va la fórmula sumando el valor del mes más el acumulado del mes pasado. Entonces vamos a hacer el gráfico combinado para poder ver el concepto. Aquí nos sale más rápido ir a todos tipos de gráficos, vamos a combinado. Entonces uno, por ejemplo, acá me dice que los nuevos usuarios están como columna y los usuarios acumulados en línea. Voy a cambiar ese comportamiento, voy a poner de línea los nuevos usuarios y los usuarios acumulados los voy a poner en barra. Entonces, y los nuevos usuarios los voy a poner en el eje secundario. Entonces acá, cuando tenemos el gráfico combinado, nosotros podemos ver acá el comportamiento progresivo, que en el fondo es ver un gráfico que siempre va a tender a ir aumentando. De hecho habíamos visto un ejemplo, voy a copiar estos valores para después restaurarlos más adelante. Que aquí, ¿qué pasa si es que tengo 0 usuarios nuevos desde julio? Y lo que empieza a achatar la parte del acumulado, obviamente, porque quedamos con 500 en junio. Entonces si en julio hay 0, se mantienen los 500 acumulados del año. Y finalmente tenemos un comportamiento de no crecimiento, ¿ya? Pero como está el valor acumulado, seguimos teniendo presente este valor de los 500 que tenemos, pero al tener el eje secundario, que fíjense que la escala es distinta. Porque si nosotros vemos acá, el valor mínimo es 50 y el máximo es 500. Entonces los usuarios acumulados los tenemos en el eje principal, que va a ser el eje que tenemos generalmente a mano izquierda, y está desde 0 hasta 600. En su contraparte, los nuevos usuarios están entre 50 y en este caso 120. Entonces la escala en el eje que está a la derecha, que quedó como eje secundario, está entre 0 y 140. Lo que genera esto es un contraste que podemos ver de forma más rápida la verdadera evolución que hay en cada uno de los meses del año. ¿Ven? Entonces acá voy a borrar esto. Entonces acá tenemos el comportamiento esperado. Entonces, en estricto rigor, ya al tener este gráfico de barras de esta forma, ya tenemos el concepto de gráfico progresivo. Podríamos visualizarlo, por ejemplo, selecciono esta columna. Ahora, fíjense, se seleccionó, no tengo nada pulsado, ¿ya? Ahora mantengo pulsada la tecla control, en este instante lo tengo pulsado, y selecciono esto. Suelto la tecla control y ahora está mes y usuario acumulado únicamente seleccionado, no nuevos usuarios, era control y después arrastro. Vuelvo a hacerlo, arrastro acá, suelto, ahí queda. Ahora pulso control y selecciono acá y arrastro esta sección. Entonces me voy a insertar, me voy a gráfico y me voy a un gráfico de área. Y este es el concepto del gráfico progresivo. Este lo voy a minimizar un poquito, el gráfico combinado. Y este vamos a maximizarlo acá. Y este es el concepto de gráfico progresivo. Es un concepto, no es un gráfico. Si usted lo busca de forma directa no va a encontrar gráfico progresivo. Simplemente es el concepto de ir utilizando los valores acumulados. Bien, entonces ya vimos el concepto de gráfico acumulado. Progresivo, disculpen. Entonces el que tiene mucha relevancia también es el gráfico combinado, que se le llama combinado porque tiene dos ejes, el eje primario y el eje secundario, para poder la información en una escala que me ayuda a visualizar rápidamente lo que está pasando. Por ejemplo, creo que acá en ventas, por ejemplo este que está con costos, donde tengo ventas y costos, creo que es este. Sí, este que tengo ventas y costos. Si se fijan acá nosotros tenemos, voy a borrar uno de estos. Este gráfico lo puedo convertir en combinado.
por ejemplo acá tenemos los dos datos y obviamente por la escala, los costos, acá nos queda claro que son menos que las ventas. Pero queremos el comportamiento de gráfico combinado, entonces acá podemos cambiar tipo de gráfico. Acá en las opciones el último es el gráfico combinado. Entonces vamos a dejar que las ventas sean columnas y que los costos sean línea y que los costos sean un eje secundario. Claro, entonces pongo aceptar. Y si vemos acá, vemos la relación del costo con las ventas y podemos entenderlo de que en realidad es una relación bastante lineal, bastante directa, porque mientras aumentan mis ventas, mis costos aumentan también. Aunque eso también lo teníamos visualizado desde la otra forma, pero acá estamos utilizando ese tipo de gráfico. Si queremos volver a la otra visualización, vamos al gráfico de línea, ¿cierto? Y aquí tenemos la misma relación de ventas con costos. Ventas con costos, claro, pero este gráfico es apilado. Entonces acá es este gráfico. Ahí está. Lo estaban apilando. Hay que tener cuidado con esas opciones porque acá está el gráfico de línea y el apilado. ¿El apilado qué quiere decir? Que primero pongo el primer valor y sobre ese valor le sumo lo que queda. Por ejemplo, el primer valor, aquí considero ventas y aquí tengo 200, entonces de 200 agrego los 100 de costo y lo deja en el 300. Entonces va a depender de para qué usted necesite el gráfico. En este caso yo encuentro que esto nos está ayudando en la visualización porque al visualizar esto nos da la sensación que el costo es mayor y más encima se marca con 300.000. Entonces acá nosotros tendríamos que ir al gráfico que puede ser con marcador que yo elijo, pero la otra opción es esta que se llama, aquí me indica el gráfico de línea, después el de línea apilada. Entonces es gráfico de línea o en líneas con marcador y ahí sí se visualiza en la escala que corresponde. Bien muchachos, esta es la cápsula que les había prometido con los gráficos. Espero que lo estudien, espero que lo puedan revisar. Los alumnos que tengan dudas, por favor, mándenme un correo y si necesitan que revisemos algo de lo que se mostró acá, lo evaluamos para generar una nueva cápsula. La idea es que tengan las herramientas y se sientan con seguridad para poder realizar esto en los ejercicios que eventualmente van a venir en la prueba. Si esto es de mucha práctica, hay que ir practicando. Lo voy a subir este Excel, creo que ya lo tengo en el sistema. Sí, de hecho ya está en el sistema. Sí, lo tienen ustedes, entonces en realidad ya es agarrar ese Excel e ir haciendo este tipo de ejercicios. Por ejemplo, el que nos faltó ver es el famoso gráfico de torta, pero en el fondo acá lo podemos insertar. Estoy acá y selecciono este gráfico. Entonces claro, vuelvo a tener el mismo inconveniente porque aquí me dice que está por año y me sale un 1, 2, 3. Entonces yo voy a seleccionar datos y efectivamente años tenemos que quitarlo. Son ventas lo que estamos mostrando. Y las categorías son los años. Entonces ahí queda impecable el gráfico. Eso es cuando nosotros seleccionamos directamente la opción de insertar. Ahora, si nosotros, por ejemplo, yo selecciono estos gráficos, o sea, esta tabla, disculpen, me voy a insertar y me voy a gráfico recomendado y hago clic en el de torta, ya hace toda esa modificación, ¿ya? Pero nunca es malo, muchachos, hacer estas modificaciones, hacer clic y acá, ir a diseño, seleccionar datos. ¿Ya? Porque igual podría, no sé, en alguna situación generarse una consulta o indicarles, no, yo quiero que, por ejemplo, las categorías, tenerlas en otra tabla y que ocupes esas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, siempre es bueno hacer estos cambios. También tú puedes cambiar de filas a columnas, pero esto en realidad no es tan conveniente hacerlo porque uno cuando tiende a seleccionar las columnas, uno ya tiene bien claro cómo se ve el gráfico
y tendría que darte la situación que tú ves que las relaciones son al revés, puedes hacer ese cambio, pero generalmente es como en la práctica bien poco utilizado, pero existe. Ya muchachos, ahora sí me despido, espero que estén bien, por favor revisen, estudien, hagan el ejercicio de desarrollar los gráficos. Yo sé que no es algo muy complejo para la mayoría, pero para otras personas sí tiene cierto grado de dificultad. Sobre todo a ellos les pido por favor que lo practiquen, que hagan los ejercicios, revisen el video. La gracia del video es que lo pueden ver varias veces, pueden pausarlo, ponerlo más lento y ir revisando el paso a paso, situación que encuentro que es súper cómoda cuando está en este formato de video, en este formato de cápsula. Así que eso muchachos, que estén bien y nos vemos en clases.